¿Lo tenemos, hermana? ¿Lo tenemos? ¿Sí? Santiago capítulo 1, versos 19 y 20. Lea conmigo, por favor, esta palabra. Dice la palabra del Señor esta mañana. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Versículo 20, quiero que lo lea usted conmigo. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Quiere repetir usted conmigo estas palabras? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Oro esta mañana en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, penetre y haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos esta mañana, Padre. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Mire, ese es un versículo. Una noche yo me desperté y con estas palabras en mi boca y lo busqué, ¿verdad? Y le preguntaba al Señor. Siempre los predicadores dicen que antes de compartir una palabra, Dios ya nos habló a nosotros primero, los que compartimos la palabra. Y el libro de Santiago, hermano, nos está dando consejos a los cristianos, a los que hemos nacido de nuevo, los que conocemos a Cristo. Y Santiago quiere decirnos esta mañana que está bien conocer la palabra, está bien escudriñarla, pero es mucho mejor si nosotros la practicamos, hermano. La palabra debe ser practicada, hay que hacerla. Santiago nos dice, seamos tardos para oírla, tardos para hablar, pero también seamos tardos para airarnos. Santiago nos está hablando de cómo oír, cómo hablar, pero también nos está hablando acerca del control de nuestras emociones. Y esta mañana yo voy a hacer lo más breve posible, pero quiero que usted, vamos a centrarnos en el versículo 20, Santiago 1:20, que es, como dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y si lo vemos, yo lo busqué en la versión traducción lenguaje actual, dice así, se lo voy a leer, dice: porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. ¿Me está escuchando? Porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Y la versión Dios habla hoy dice: porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Yo quiero hablar acerca de Santiago 1:20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si hay algo, hermanos, que nos cuesta a todos, cristianos y no cristianos, es controlar las emociones, controlar la ira, el enojo. Y pecamos muchas veces porque le damos rienda suelta a nuestras emociones. Y mire, yo quiero que usted vea conmigo esta mañana lo que Dios quiere decirnos acerca del enojo. Jesús enseñó sobre el enojo y más adelante vamos a ver ese pasaje también. Pero la Biblia dice que el hombre enojado no puede obrar como Dios quiere. Cuando nosotros nos enojamos, perdemos los estribos. Usted sabe que podemos dañar a las personas. Podemos dañar a las personas que más queremos. Los que más amamos son los que más dañamos, los que tenemos cerca. La Biblia dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y cuando está hablando de ira, no está hablando de un simple enojo, hermanos. Enojarse no es pecado, ¿verdad? Hay cosas que nos hacen enojar a nosotros, muchas razones. Hay cosas que nos molestan mucho, pero el problema es cuando este enojo se sale de control. Ahí sí pecamos, hermano. Y qué triste, ¿verdad?, que los cristianos perdamos los estribos en algunas circunstancias. Nosotros los cristianos deberíamos de manifestar los frutos del Espíritu en nosotros, pero muchas veces nosotros dejamos que nuestras emociones salten y que todo el mundo sepa que yo soy bien enojado y salí, traté mal a medio mundo y ya estuvo. Hoy ya estuvo, dice uno. Hay personas que son bien enojadas y se escudan diciendo: es que yo lo heredé de mi abuelita, o de mi papá, de mi mamá, etcétera. Pero no hay justificación para aquel que conoce la palabra de Dios. La ira del hombre, dice la Biblia, no obra la justicia de Dios. No obramos
conscientemente cuando estamos violentos y enojados, hermanos. Hay cosas que nos hacen enojar y nosotros las identificamos muy bien. Muchas veces uno puede perder el control de la emoción del enojo cuando uno está con los niños, por ejemplo, cuando uno tiene niños pequeños. Uno llega a enojarse violentamente muchas veces, o no sé qué otras cosas pueden provocarnos a ir a compañeros de trabajo que hablan de uno, discusiones laborales o problemas con jefes, no sé qué cosas nos pueden hacer enojar en la casa. Los esposos haraganes que no colaboran en la casa y la pobre mujer en la cocina todo el tiempo y el hombre no hace nada. Hay mujeres que se enojan por eso, ¿o no? Bueno, las que les gusta trabajar solitas, no. Pero hermanos, hay muchas cosas que nos molestan. Hay muchas cosas que nos estorban, que nos quitan la paz, pues, y que nos hacen discutir con los demás. Hay problemas que son bien grandes. Y cuando la palabra dice la ira del hombre, cuando yo busqué esta palabra ira en el sentido original, encontré dos palabras. Y mire que no es una simple emoción que nosotros manifestamos. Cuando hablamos de ira, hay una palabra que se llama orge, viene una palabra orge, una palabra hebrea, y quiere decir el significado, es una condición fija o permanente de la mente, frecuentemente con vistas a tomar venganza. No sé si me están entendiendo porque ando un poco afónica todavía. La ira es la emoción más duradera en su naturaleza y expresa una emoción más activa. Esta palabra hebrea, orge, significa estremecerse en lo más intenso de las emociones. Una emoción bien fuerte, hermanos, la ira. Y es cuando uno le hacen algo y uno guarda eso en el corazón, usted está guardando ira. Orge dice condición fija o permanente de la mente, frecuentemente con deseos de venganza. Esa es una ira, un enojo guardado en el corazón por mucho tiempo. La otra palabra que encontré también hebrea que se refiere a ira es yema. Y esto quiere decir ira, calor, furia, rabia, cólera, enojo. Y esta palabra denota un alto grado de emotividad, son parecidas. Esta palabra es usada en la historia de Jacob y Esaú. Se recuerdan que ellos tuvieron problemas y guardaron resentimientos por mucho tiempo. Así que ira no es una simple palabra, no es un simple enojo, hermanos. Es algo guardado en el corazón por mucho tiempo. Y yo pensaba que los niños, los jóvenes, los adultos, todos nos enfrentamos a diferentes circunstancias en la vida. Cuando uno está pequeño, uno se mira las caritas, todos, pero no sabemos el trasfondo de cada quien, no sabemos qué niñez tuvimos. A veces uno tuvo una niñez muy dura, hermanos, y cuando usted tuvo personas que lo trataron bien mal y que cuando uno está chiquito no puede defenderse, esas cosas se guardan en el corazón. Y llega uno a ser adulto y todavía tiene guardadas esas cosas en el corazón. Hay cosas que uno viene cargando, no sé si me doy a entender lo que quiero decirle, pero cuando alguien te hace daño y no te puedes defender, te amargás o perdonás. Y muchas veces decidimos amargarnos, decidimos cargar con todas las cosas que no nos sirven más que para estropear nuestro crecimiento cristiano. Entonces, ira es una situación aquí metida en mi cabeza y en mi corazón que no la olvido, que la llevo por mucho tiempo porque me hicieron daño. Los jóvenes a veces tienen resentimientos cuando los padres se van de la casa y los abandonan, hermanos. A veces no dicen nada los jóvenes, ¿verdad? Aguantan que los papás se divorcien, que hagan un montón de cosas, pero hay cosas que quedan muy adentro del corazón guardadas y que necesitamos decirle al Señor y entender, hermanos, que esta situación no debemos continuarla. Debemos ponerle paro a estas emociones que tenemos guardadas, o vamos a encontrar circunstancias en la vida donde hay gente que nos va a hacer daño y uno quiere defenderse. No es cierto, hermanos. Uno quiere hacer lo que pueda uno para defenderse y para hacerle entender a la gente las cosas.
Fíjense que yo estaba viendo unas historias acerca de la ira. Mire, hay muchas personas que están en la cárcel por no haber controlado su ira. Hay muchos matrimonios que se divorciaron hace mucho tiempo porque no pudieron controlar sus temperamentos, no pudieron llevarse bien, siempre se estaban ofendiendo y dañando. Y a veces un momentito puede servirte para sacarte de donde estás ubicado. Yo vi una historia de dos amigos que estaban ingiriendo licor, muy felices. De repente, cuando los bolos son bien tontos, ¿verdad? No sé, cambian de personalidad y empezaron a sacarse cosas ellos, entre ellos eran amigos y empezaron a sacarse cosas y empiezan a discutir los dos hombres y estaban así, habían como 5 gradas donde ellos estaban sentados platicando, 5 gradas, y se empiezan a discutir y a pelearse y uno de ellos lo aventó y el que cayó allá abajo murió. Una caída, hermanos, mató a un hombre por un enojo que tuvieron, una discusión grande que tuvieron. Y la otra persona está en la cárcel. Un enojo no controlado. Vi la historia de una mujer, bien dura esta historia, es historia real, está en CNN. Una mujer que tenía 2 niños, 3 y 5 años. Ella perdió los estribos con su niña, la niña estaba en la piscina y la golpeó y la aventó a la piscina y la niña se murió. Y cuando la mujer vio que la niña estaba muerta, llamó al 911, que la niña se había ahogado, según ella, ¿no? Pero resulta que el niño chiquito estaba viendo todo lo que estaba pasando y él fue el testigo ocular de esta situación. Y sale ahí en internet, puede encontrar uno como el niño empieza, no podía hablar él cuando vio, después de que la mamá estaba en la cárcel, porque ella está en cárcel, ahorita fue condenada, pero qué tremendo, hermanos. ¿Cómo podemos perder los estribos, el control de nosotros mismos, que es un fruto del Espíritu Santo? Necesitamos el control del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos ir por el mundo tratando mal a todo el que se me ponga enfrente, dándole rienda suelta a mis emociones. Mire que fue tan duro para mí ver el caso de este pequeñito contando cómo la mamá había golpeado a la niña y se había ahogado la niña en la piscina, una piscina pequeña. Y como esos hay muchos casos. Se recuerdan, la vez pasada tuvimos un caso aquí en San Salvador de un hombre, un bucero, que la señora se bajó a reclamarle. No sé si alguien recuerda, que se bajó a reclamarle, no sé qué, como que le tocó el carro, no sé qué problema. Y el señor motorista se enojó y dejó ir el bus encima y no la mató, pues, por un momento de cólera, de ira descontrolada. Esta es una advertencia de Dios para nosotros los cristianos, hermanos. No podemos seguir dándole rienda suelta a nuestros enojos, guardando cosas en el corazón que nos están estorbando. ¿Qué hace usted cuando alguien le ofende? O cuando a muchas personas nos han quitado, nos han robado, por ejemplo. ¿Qué hace? ¿Verdad que nos enojamos, hermanos? Cuando alguien nos roba, nos quita nuestras pertenencias en la calle. ¿Qué hacen ustedes? ¿Se ponen a pelear con el ladrón? ¿O qué hacemos? Queremos defendernos, ¿no es cierto? Esa es la justicia humana. Quiere obrar conforme, yo quiero vengarme, quiero hacer. Esa es la justicia humana. ¿Qué queremos hacer nosotros? Pero necesitamos ver qué dice la palabra de Dios. ¿Cómo es la justicia de Dios? Dice Santiago 1:20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Puede decirlo conmigo? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? Bueno, ¿quiere saber usted qué es la justicia de Dios? Usted lo sabe, pero lo podemos ver, hermanos, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a ver 2 versículos pequeñitos. Mateo capítulo 5, versos 21 y 22. Voy a terminar rápido, al grano estoy yendo esta mañana, hermano. Mateo 5, 21, 22. Mateo 5, ¿lo tienen? Bueno, ahí lo pusieron los hermanos. Lea conmigo, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿qué dijo? No matarás, y cualquiera que matare, ¿qué dice?
será culpable de juicio. El siguiente, el 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de, ¿qué dice? De juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mire, cuando dice ahí cualquiera que se enoje, está usando las palabras que yo le acabo de decir a usted. No es un simple enojo, está hablando de aquella ira que se guarda en el corazón por mucho tiempo. De aquel sentimiento de venganza que nunca te has podido vengar, pero lo está guardando en el corazón. De eso está hablando este versículo, de ese verbo, de esa palabra. Y mire que este versículo va en forma gradual, porque está hablando primero, mire, el versículo anterior dice, yo te dije, no matarás, dice el versículo 21. Pongan el 21. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y Jesús sigue la enseñanza con el versículo 22 y dice: pero yo te digo, está haciendo como una comparación de este mandamiento de no matar. Cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Pero cuando usted esté enojado empieza a proferir palabras feas, ¿verdad que es cierto, hermano? Decimos palabras ofensivas. Cuando ya uno esté enojado le puede decir necio, ¿verdad? Que quiere decir tonto, ¿verdad? A su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatu es otra palabra más fuerte, es una palabra dicha con desprecio, como va a quedar expuesto, dice la Biblia, al infierno de fuego. Mire que ese es una reacción, una emoción gradual. El enojo empieza con algo pequeño y se va haciendo más grande y más grande. Así empiezan las discusiones pequeñas y se empiezan a hacer grandes. Amén. Tremenda la palabra. Mire, fíjense que quiero decirles algo, hermano. Si ustedes se recuerdan, solo para traerles a la memoria aquel versículo donde Jesús decía que él decía que hay una ley que dice que no vas a cometer adulterio, pero cualquiera, dice, que desea a la mujer sin acostarse con ella, ya adulteró en el corazón. ¿Se recuerdan de esa palabra? Vaya, y ahora estamos hablando del enojo. Cuando uno se enoja, uno está furioso, uno desea que se muera la persona con quien está peleando. Ojalá te muras, no te quiero ver, apártate de mi vista. Aunque después se arrepienten de las palabras. Pero mire, Jesús trascendió a los deseos más que a la acción. Si usted deseó que alguien se muriera, ya lo mató en su corazón, en su pensamiento, ya lo mató. Entonces también estás pecando. Aunque no le hayas metido un cuchillo o lo que sea, pero ya pecaste. La palabra es bien fuerte, hermanos, porque aquí dentro de la congregación muchas veces hay gente que no se habla por alguna tontería que pasó, se enojaron y punto, y no le hablo y me siento aquí, el otro por allá o por allá, pero la cosa es que no nos vemos y no nos saludamos. Yo quiero decirle esta mañana que ya basta, hermanos. Basta de darle rienda suelta a nuestras emociones, basta de ir por la vida ofendiendo a la gente. No podemos llamarnos cristianos y pisotear el nombre de las demás personas, o murmurar, levantar calumnias, querer que la gente sepa que ese es malo o esa es mala. No podemos ir por la vida haciéndole mal a los demás. Si Cristo vive en tu corazón, tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que ser diferentes. Gente que te haga daño siempre vas a encontrar. Gente que hable de ti siempre vamos a encontrar. Pero no es posible que allá en la colonia digan: no, hombre, esa mujer no es cristiana, esa mujer es bien enojada, o esa mujer es mal hablada. A mí me molesta que digan: no, hombre, si esos dicen malas palabras soeces, se les salen de la boca. No podemos nosotros pisotear el nombre de Cristo, ni pisotear el evangelio tampoco. Estamos dando que la gente hable locura del cristianismo, de Cristo.
No, la gente no quiere creer en Cristo porque nosotros somos un mal testimonio de lo que decimos ser. Necesitamos nosotros liberarnos. Y una cosa he comprobado yo. Yo tengo mal carácter, hermanos. Yo soy así, yo me enojo con facilidad. Pero no soy lo que yo era antes. Dios me ha cambiado. Pero ¿sabe cómo me ha cambiado a mí? Rindiéndome delante de Él. Necesitamos decirle: Señor, yo no puedo con este temperamento que me vino de mi abuelito, de mi abuelita, de mi papá, de donde sea. Pero Dios cambia vidas. Dios nos transforma. No somos la sombra de lo que éramos antes. Usted dígame amén si Dios le ha cambiado. No podemos seguir siendo ese tipo de personas. Mientras pasa aquí Rodrigo, yo quiero, hermanos, terminar esta mañana. Una palabra que se comparte debe ser práctica. Debe ser llevada a la práctica la palabra. Si usted la oyó, la entendió y todo eso, y no la practica, estamos mal. La palabra debe ser practicada. Y uno sabe cómo está su condición. Cada quien sabe cómo estamos, hermano. Cada quien nos conocemos. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, yo me salía de mis casillas, me enojaba mucho. Cuando no me querían obedecer o estaba explicando algo y no me entendían, me enojaba y después me arrepentía. Siempre recuerdo una vez, Enrique estaba bien pequeñito y yo lo regañé muy fuerte. Y yo recuerdo cuando al niño yo le dije, tonto, le dije yo al niño. Fue la primera y la última vez que yo hice eso. Primera y última vez. Él estaba bien chiquito, hermanos, y yo le pedí perdón a él por lo que había dicho. Porque, hermanos, somos humanos. A veces queremos hacer cosas indebidas. No podemos hacerlo. No nos demos el lujo, hermanos, de hacer esas cosas. ¿Vamos a estar expuestos al infierno por no controlar una ira? Jamás. No puede ser así. Jesús prohíbe la ira que se cultiva en el corazón, aquella que no olvida y que busca venganza. Eso no es de cristianos, hermano. No es de cristianos. No sé qué hay en nuestros corazones esta mañana. No sé qué cosas podemos haber traído o venimos trayendo, pero necesitamos sacudirnos, liberarnos. No podemos ser esclavos de la ira. A veces uno puede volverse esclavo de eso. La justicia de Dios está aquí. Mateo 5:38 dice: ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, dice la palabra, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Si alguien te detiene en la calle y te dice, dame el teléfono, aquí está, llévate la cartera también. ¿Practica la palabra o no? ¿O qué dice? Aquí nosotros no usamos túnica ni capa. Las mujeres usamos cartera. Tanto así no va, no le vamos a dar la cartera. Oh, hermanos, esto es tan difícil. Es tan difícil. Dice el versículo 41: y cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, déjale aventada la carga porque ya no aguanta. No. Dice, ve con él 2 mías si es posible. La justicia de Dios no es mi justicia. Mi justicia quiere vengarse. Mi justicia quiere hacer lo que yo quiero para defenderme, pero la justicia de Dios no es así. Verso 42 dice: al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, ¿qué dice? No se lo rehuses. Qué tremenda palabra. No queremos, yo me acuerdo cuando estaba jovencita, no me gustaba que se pusieran mi ropa, porque éramos 3 hembras y me enojaba tanto que agarraran mi ropa sin mi permiso.
Locura, digo yo, ¿verdad? Ahora entiendo que era una locura. Pero la Biblia dice, el que te pida prestado, dale. Si usted puede, hágalo. Dice el versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero ¿qué dice Jesús? Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que te ultrajan, hermano, y por los que te persiguen. Eso dice la palabra. ¿Para qué? Dice el 45. Para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles o los no cristianos? 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pónganse de pie esta mañana, por favor. Miren, terminé bien rápido. Ahora hagamos práctica esta palabra, hermanos. Amén. Ya terminé. Eso es lo que Dios me decía a mí. Ahora hagamos práctica la palabra. Y usted cierre sus ojitos ahí donde está mientras Rodrigo nos ministra con el teclado. Now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hand.